Muy buenas tardes y bienvenidos a este debate que se ha organizado entre el Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo General de Colegios de Economistas, un debate que pretende llevar a las perspectivas económicas ante la COVID-19. Quiero excusar en primer lugar a nuestro decano del Colegio de Economistas de Madrid, a Pascual Fernández, a quien le hubiera gustado estar entre nosotros esta tarde, pero que ha tenido un compromiso del colegio a última hora. En cualquier caso, yo confío que entre Valentín Pich, el decano, el presidente del Consejo General de Colegio de Economistas y yo, y los autores de unos artículos de la revista Economistas, pues puedan estar acompañados esta tarde y llegar a conocer, tanto realizar un análisis de la situación económica de España y del mundo ante la COVID-19, como también analizar las actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos y las posibles reacciones y el escenario de futuro que nos espera. Y yo, sin más, quiero decir que hemos planteado este debate en dos partes. Una primera parte en la cual pues los autores y nuestros ponentes nos van a dar en 5 minutos una perspectiva de su imagen o su perspectiva de la situación, y luego pues habrá un coloquio entre ellos. Espero que esta tarde sea fructífera y le cedo la palabra a Valentín Pich. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Amelia. Bueno, yo también insisto la idea de Amelia, que Pascual ha tenido un compromiso institucional y hemos valorado que teníamos que repartirnos el trabajo y, por tanto, me ha insistido que disculpara. Bueno, como ha dicho Amelia, tenemos la suerte de tener hoy, con la excusa de presentar la revista Economistas, el balance del 2019. Desgraciadamente no lo hemos hecho como hacéis cada año, un acto masivo de muchas personas. Hemos preferido hacer este formato. Yo creo que ahora lo que nos corresponde es utilizar la tecnología. A mí me corresponde presentar a 3 personas que los 3 nos van a permitir dar una visión complementaria, como ha dicho Amelia, y muy compensada de la realidad. La primera va a ser Milagros Dones, que es de CEPREDE. Sabéis que el CEPREDE es un centro de proyección económica de referencia. Ella es directora de área, es profesora de universidad, lo que va de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella lo que va a hacer es un poco ver las implicaciones económicas de esta pandemia, ¿no? Cómo nos ha afectado. Después tendremos la suerte de tener una visión, europea, ¿no? De una persona, una joven profesional, Marta Domínguez Jiménez, de Bruegel, que es una think tank con sede en Bruselas, que nos permitirá ver otra visión. Y después tenemos la suerte de tener a Gregorio Izquierdo. Gregorio Izquierdo, bueno, su trayectoria: profesor universitario, ha sido presidente del INE, actualmente tiene un cargo que le permite estar muy cerca de la realidad económica y, por tanto, empresarial, que es el director del área económica de la COE, y además es el director del Instituto de Estudios Económicos, ¿no? Pues nada más, como ha dicho Amelia, vamos a tener ahora una breve intervención cada uno de ellos, siguiendo este orden, y ellos mismos pues van a complementarse. Y nada más, muchísimas gracias a los que estáis aquí detrás de estas pantallas por el detalle que tenéis que estar con vosotros, y estoy convencido que va a ser una sesión muy interesante. Por favor, Milagros. Bueno, pues buenas tardes. Yo no quiero llevar la contraria a mi señor presidente del Colegio de Economistas, pero la perspectiva que hayamos planteado, da igual que la cambiemos, si así parece más conveniente, era a partir del entorno internacional, y que por tanto Marta nos diese unas pinceladas de cómo iba Europa, pasar al contexto nacional. Cambiamos. Eso es. Y Marta, después pisar terreno firme con Gregorio y el ámbito empresarial. Vale. Marta. Gracias. Pues nada, entonces empiezo yo.
Como ha dicho Valentín, yo soy Marta Domínguez de Bruegel y nada, vengo a dar la visión desde aquí a Bruselas así un poco más internacional y europea, unas pinceladas al menos del debate. Y quería empezar con unos números generales. Obviamente todos sabemos que esta es una crisis global, como lo han sido muchas otras, pero en este caso de manera, digamos, algo más equilibrada. Y en ese sentido el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB global caerá en un 3% en 2020, un número bastante más grande que los de 2008-2009, perdón, en parte eso, porque esta crisis afecta a mercados emergentes y países desarrollados. De manera no exactamente equilibrada, pero bueno, más o menos toca un poco todos, ¿no? La estimación es 6,1 en países desarrollados y una caída del 1% solo en mercados emergentes, pero bueno, eso teniendo en cuenta que estos mercados tenían unas previsiones de crecimiento anterior mucho mayores. Y bueno, ya con estos números quería pasar un poco a comentar o dar unas pinceladas que ya profundizaremos en el debate en digamos 3 o 4 cosas que a mí me parecen importantes del debate económico a nivel europeo. La primera es la cuestión comercial, luego un poco la cuestión fiscal y las estrategias tanto a nivel nacional como lo que se está cociendo a nivel europeo, y finalmente comentar un poco el rol del BCE, que yo creo que ha sido absolutamente necesario y muy importante y está bastante relacionado a la cuestión fiscal, digamos. Así que nada, desde un punto de vista comercial, como todos sabemos, la pandemia empezó en China. Y entonces el debate comercial fue de muchas maneras el primero que tuvimos, ¿no? Porque al final lo que estaba sucediendo en China al final creaba unas disrupciones enormes en las cadenas de valor antes de que en Europa pues tuviésemos estas medidas de prevención y todo lo demás. Y en ese sentido, China exporta 1/3 del mercado de productos intermedios global, o sea, están en todas las cadenas de valor. Entonces quedó bastante claro el nivel de dependencia que tienen casi todos los productos, digamos, a piezas que vienen de China. Entonces, en este contexto se ha hablado de regionalización, se ha hablado de reducir esa dependencia, se ha hablado de, sobre todo en sectores estratégicos, ser algo más autosuficientes. Mi opinión personal es que al final cuando más diversificados estemos mejor, por tanto la regionalización no tiene mucho sentido, pero es verdad que sí hay ciertas dependencias de China que bueno, que se podría, digamos, diversificar a otros países de la zona. Y luego ya está la cuestión de los sectores estratégicos, que bueno, es más política y seguro que luego la comentamos, pero bueno, es verdad que eso es más una cuestión política que se ha hecho en el futuro. La PAC venía un poco de autosuficiencia alimenticia y es casi, o sea, está allí desde el origen de la UE, pero bueno, hay muchas cuestiones más en ese sentido. La segunda cosa que a mí me gustaría comentar desde el punto de vista europeo es la discusión fiscal, porque todos hemos visto el Eurogrupo, los consejos europeos, las noticias y la diferencia de posiciones entre el norte y el sur, que es una sobresimplificación. Pero al final retrata un poco las líneas del debate. Y me gustaría en este sentido hacer hincapié sobre el hecho de que al final las respuestas fiscales de los países europeos han sido muy distintas. En Alemania tienen unas medidas de estímulo fiscal inmediato del 7% del PIB y un programa de garantías del 40, casi el 40, creo, 38,9 o algo así, por ciento del PIB alemán. O sea, estamos hablando de un programa de garantías enorme que ha afectado una gran parte del tejido productivo. Mientras que en España el estímulo fiscal inmediato es del 1 y poco, según las estimaciones, y el programa de garantías es del 10, ¿no? Entonces, al final hay una diferencia muy notable. Por supuesto, hay muchos más países en Europa, pero por dar un poco un bosquejo. Entonces, dentro de eso hay varios debates. El primero es la solidaridad. Hay países que tienen más capacidad de endeudamiento y otros que menos, y hasta qué punto debería haber una respuesta europea. Pero creo que el debate tiene otros ángulos interesantes que se han resaltado menos, por ejemplo, relacionados con el mercado único. Hasta qué punto no pasa a ser esto unos programas de ayudas de Estado muy gordos en unos países mucho más importantes que en otros. Y entonces, de cara
la competencia del mercado europeo, pues crea unas diferencias que no vienen de que las empresas alemanas se hayan vuelto de repente mucho más competitivas, sino de que al final tienen pues unas pseudo-subvenciones, digamos, lo que son, por ejemplo, estos préstamos súper avalados por el Estado alemán, que además es como el aval más el aval dorado, digamos, en ese sentido. O sea, pocas entidades tienen mayor credibilidad de cara a los mercados. Y finalmente, otro tema que me parece muy importante es la respuesta del BCE, que ha sido sustancial en este caso. A nivel europeo ha sido sin duda la más contundente. También es la única institución a nivel federal con la capacidad, con las competencias para hacer algo de este nivel, pero que hasta cierto punto ayuda a mejorar la situación fiscal de lo primero que estábamos hablando. Es verdad que algunos países tienen mucho más espacio fiscal que otros, pero el BCE inició el 18 de marzo lo que han llamado el Pandemic Emergency Purchase Program, que es un programa de compra de activos, principalmente deuda soberana, ya no solo específicamente estos, sino los pasados han sido 82%, creo, deuda soberana, y que en este caso, lo que es más importante, los límites de la deuda que pueden comprar de cada país no van a estar, que sí están en programas previos, lo que significa que al final se puede apoyar de manera más sustancial a unos países que otros, o sea, no se tiene que hacer de manera equilibrada, ¿no? Entonces esto en parte ayuda con el problema del espacio fiscal, en el sentido de apoyo a ciertos países en los mercados o la deuda soberana en los mercados, pero claro, al final esto evita, digamos, problemas a corto plazo, pero la discusión ahora es sí, pero hasta qué punto lo que necesitamos en el medio plazo es que los países ya con una deuda más alta se endeuden todavía más y por tanto el Fondo de Recuperación Europeo, del que se está hablando ahora, pues podría ser una solución a esto si tuviese los tamaños necesarios y todo lo demás. Pero bueno, eso ya lo comentaremos ahora seguro y nada, me paro aquí que creo que me he excedido un poco. Bueno, ahora me correspondería a mí. Yo solo decir que seguramente mi intervención toca tierra porque tocamos a nuestro espacio económico especial, que es el español. Y lo primero que tengo que decir es que evidentemente si uno se atiene a las cifras últimas oficiales que acabamos de conocer en el día de ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística, pues el escenario pinta sombrío. Y pinta sombrío, y repito palabras prácticamente textuales, aunque no he sido capaz de anotarlas de Marta, porque esta crisis, que ya tiene nombres y apellidos, crisis en mayúscula, se distancia sobre todo en intensidad a lo que ya supuso para todos nosotros un reto de recuperación muy importante, que fue la crisis previa. El origen no tiene nada que ver, evidentemente, pero sí los resultados de lo mismo. Quiero decir, en el 2018 había un problema muy focalizado en algunos sectores y, por tanto, con medidas que podían ser focalizadas igualmente para la mejora de esas actividades en concreto, y ahora el carácter generalizado que esto supone en mayor o menor intensidad para todo el conjunto de la economía española empieza a ser un rasgo dominante. Eso no significa que podamos atender de una manera global o generalista a todas las situaciones. Creo que, aunque vamos a hablar también posteriormente en el debate, lo del café para todos nos sirve. Las circunstancias de cada una de las actividades económicas de nuestro país, la estructura empresarial de nuestro país, la vocación internacional de cada una de esas actitudes requiere de medidas de apoyo, de impulso y de reconsideración muy, muy, muy específicas. Por tanto, se conjuga su carácter global porque en mayor o menor medida está afectando a muchas o a todas las actividades, digamos que se salvan algunas y precisamente por un efecto de lo que supone una pandemia y un problema sanitario y otras muchas por los efectos en cadena. Dicho esto, voy a centrarme también un poquito en los datos, ¿vale? Yo sé que lo importante y lo que ha salido en la prensa ya es hablar de cómo ha ido de mal el primer trimestre respecto al último del 2019. Esto es muy importante, evidentemente. Ya sabemos que hemos tenido una caída muy, muy grave, muy, muy intensa,
pero a mí me gusta más trabajar con términos interanuales, es decir, quiero comparar qué ha pasado este trimestre con lo que pasó el mismo trimestre del año anterior. ¿Por qué? Pues porque España no vivía tan poco tiempos especialmente bonantes ya en el 2019. Estábamos ya atravesando una etapa de ralentización del crecimiento. Nosotros en el centro al que yo pertenezco, al Centro de Predicción Económica, CEPREDE, ya habíamos adelantado que el 2020 tendría un crecimiento medio inferior al del 2019 y ahora llueve sobre mojado, pero además llueve torrencialmente. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que las dificultades económicas por las que pueda atravesar el tejido empresarial español es muy importante, muy importante, sobre todo pensando en que la demanda interna forma parte del ADN de nuestras empresas, pero también es verdad que nuestro empresariado y nuestra actividad empresarial aprendió mucho y a una velocidad de vértigo en cómo tenían que diversificar sus mercados, pero posicionando siempre en nuestro mercado más cercano, que era la Unión Europea. Bueno, pues resulta que ahora la Unión Europea, en activa o en pasiva, creo que va a retomar un poquito a una situación más de control o de cercanía a su industria para potenciarla y por tanto las dificultades de exportar pueden ser mayores y por tanto la vía de comercio exterior para hacer flotar algunas actividades del tejido español van a ser más complejas. Eso por un lado, y por supuesto que la demanda, como os decía, la demanda interna, que es la parte más importante o lo que tiene más peso dentro del conjunto de la economía española, tiene dos componentes muy importantes. Uno, que ya se está poniendo de manifiesto, porque si miramos las cifras de la caída en términos interanuales del PIB, que como os decía es de un 4,1%, si uno mira cómo se descompone esa caída o dónde han estado los grandes protagonistas de esa desaceleración tan grave del 4,1%, se encuentra con que el consumo privado es, pues digamos, el líder, ¿no?, de la caída del crecimiento. Pero no solamente tenemos que centrarnos en la caída del crecimiento del consumo, sino tener un poquito más de perspectiva en otro componente que no teniendo tanto peso sí que es fundamental para una perspectiva en medio plazo, que es el componente inversor. La inversión o la caída de la inversión más llamativa está en construcción. Fundamentalmente, además, es verdad que en ese trimestre ha sido en construcción de edificación, en residencial, sobre todo en viviendas, pero no podemos perder de vista cómo se ha ralentizado o cómo ha puesto freno de una manera muy brusca el compromiso inversor de equipamiento productivo. ¿Eso qué significa? Que las decisiones de inversión se han paralizado y lo que no sabemos es por cuánto tiempo, porque desde luego desde la perspectiva sectorial un sector no va a emprender grandes o ampliar sus capacidades productivas ante un mercado que no le ofrece mucha garantía de supervivencia y por tanto nos podemos encontrar además no solamente a corto plazo con un problema de crisis económica con todo lo que lleva aparejado con el tema del mercado de trabajo, sino también con una ralentización del necesario, del que estábamos ya cansados de hablar y de insistir, proceso de reinversión, reorganización, reinvención y, si queréis, pues de innovación, que es con lo que terminábamos siempre todas nuestras frases modélicas, de economía innovadora y economía con potencial de crecimiento. Entonces creo que ahí no lo tenemos todavía muy en cuenta, pero la inversión va a ser otro de los elementos que tendremos que tener muy de cerca, o sea, llevar un seguimiento muy cercano. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que el corto plazo está aquí, las medidas que se han tomado eran las urgentes, el tema sanitario era primordial, salvar vidas era nuestro objetivo prioritario, era el objetivo del Gobierno y yo creo que el de la sociedad en su conjunto. Si no, no habríamos sido tan obedientes, no habríamos estado confinados en nuestras casas y comprando mascarillas a precios abusivos, pero el hecho es ese, hemos sido obedientes porque queríamos salvar la situación. Eso es el corto plazo, pero ahora hay que tener un poco más de miras de por dónde tienen que ir los derroteros y qué medidas hay que tomar para no solo hacer que las empresas terminen teniendo que echar el cierre por falta de actividad, sino que las que además tengan el cierre abierto sean capaces de seguir generando, fijaros lo que iba a decir, ilusión en el país, porque con esa ilusión en el país terminaremos vendiendo y terminaremos vendiendo a los de dentro y a los de fuera. Ahora yo creo que lo que nos embarga, como decíamos hace un momento unos compañeros hablando en plan informal, nos embarga una tristeza y una perspectiva tan negra que a veces incluso nos quita o nos limita la limitación de intentar que sea la imaginación
la ilusión y la confianza en que podemos, lo que nos hará salir de esta, pero no lo tenemos fácil, no nos vamos a engañar, no lo tenemos nada fácil. Volviendo un pelín a las cifras, tampoco quiero extrapolar mucho porque me voy a ir de tiempo sí o sí. No os voy a contar nada nuevo si os digo que el sector de servicios es el que ha estado más dañado, es decir, se le responsabiliza de cerca del 40% de la caída del 4% del PIB, eso estaba claro. En ese sector servicios, evidentemente, el sector de comercio, hostelería y transportes es el líder en absoluto, pero también hay otros sectores en los que uno puede plantearse que, o no tener tan claro que eran tan sintomáticos de su debilidad ante una pandemia como la que estamos viviendo. Y me estoy refiriendo al sector de actividades artísticas, que fijaros, ha caído, según las cifras del INE, un 10,7% en términos reales, es decir, índice de volumen, pero un 9,6% en términos nominales. Y ciertamente no es que tenga un peso muy importante sobre la economía, pero se le puede decir o se le puede responsabilizar del 7% de la caída del 4% que estamos viviendo. Y de la misma manera, actividades profesionales que aparentemente han tenido que sufrir en menor medida, tampoco se alejan tanto de esto, y la aproximación en términos de aportación de lo que supone para este sector o lo que ha supuesto este sector para la caída de la actividad económica en este trimestre es del 7,5%. Es decir, sectores que aparentemente podrían haber estado un poquito más exentos, un poco más impermeables a esta situación de deterioro generalizado, no lo han estado. Y no olvidemos que hablamos de cifras de enero, febrero y marzo, y que por tanto la gravedad del asunto se centra en 2 semanas de marzo. No sabemos cómo va a ser el cierre del segundo trimestre, pero todo pinta a que el 4,1 será una buena noticia, previsiblemente, frente a la caída que previsiblemente terminarán dando las cifras para el segundo semestre. Nosotros, en un estudio que hemos hecho, que presentamos hace un par de semanas, ya estábamos vaticinando un crecimiento o una caída de la actividad económica española en torno al 8% para el año 2020. Y ciertamente para el 2021 hablamos de situaciones mejores, después hablaremos en el debate de ello, pero también anunciaros que las tasas de crecimiento son siempre engañosas, sobre todo si uno parte de niveles muy bajos. Cuando uno tiene niveles muy bajos, crecer un 5 parece estupendo, pero lo bueno es crecer un 2 sobre niveles altos. Y me temo que nuestros 4 y nuestros 5 y nuestros 3 y pico previstos para el próximo año, cuando uno lo encara con la realidad que se supone, es tanto como admitir que no alcanzaremos los niveles que teníamos en el 2018 ni tan siquiera en el 2021. Y por tanto, la crisis empieza a tener un carácter estructural, que es lo que debemos ahora enfrentar, yo creo que con todas las herramientas que existen y las que nos inventemos. Y ya, no digo más. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecer al decano Pascual Fernández la posibilidad de invitarnos a participar en este coloquio, al presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y a Amelia Pérez, vicedecana, que también ha accedido a presentarnos. Para mí es una satisfacción estar rodeado de estos presentadores, de estos compañeros de mesa, Marta Domínguez, Mirar Ordóñez. Es una satisfacción. Y más en el entorno de economistas. Yo siempre digo que la primera vez que me aproximé a la profesión de economista fue a través de la revista El Colegio del año 84, a partir de la cual nació mi vocación de ser economista. Y a mí me gustaría, me he dedicado toda la vida al análisis de la economía española e internacional, desde el punto de vista profesional, como servidor público, como docente, y la verdad es que nunca en otra ocasión hemos visto tanto las limitaciones de nuestros conocimientos respecto a los fenómenos que se avecinan. Realmente no veíamos esta circunstancia como un escenario probable, veíamos más bien como una circunstancia improbable, lo que llamamos una cosa extrema, un cisne negro en terminología de Talet. Y no lo teníamos analizado. Y por eso creo que es muy importante el hecho es muy difícil añadir lo que haya dicho Milagros, lo que ha dicho Marta y lo que ha dicho Milagros, pero a mí me gustaría empezar mi intervención reflexionando sobre qué es lo que está pasando desde el punto de vista económico. Estamos asistiendo a una combinación que se retroalimenta entre sí de lo que es una crisis de oferta con una prohibición o dificultad de producir, con restricciones a la movilidad y a la actividad impuestas,
con unas disrupciones, como decía Marta, en la cadena de valor y suministros muy importantes, que en sectores y actividades que lo podían hacer no les era imposible, con una priorización de actividades más inmediatas, como era el tema sanitario, pero en esencia una perturbación de oferta que a su vez va coexistiendo y retroalimenta un shock de demanda derivado de la situación de confinamiento o cuarentena, luego de la pérdida de confianza que derivada de este entorno, lo que llamamos el ahorro preventivo, y luego la propia crisis de oferta que produce una destrucción de rentas que se realimenta. La verdad es que, como decía antes, los milagros, los efectos se encadenan. Las metodologías que normalmente utilizamos para prever la coyuntura las hemos tenido que olvidar y hemos tenido que acudir a otras metodologías nuevas. Yo nunca me imaginaría que el crecimiento intertrimestral de este trimestre lo iba a estar estimando con tablas input-output al principio del trimestre a los efectos de ver el orden de magnitud que podía hacerse en esta circunstancia. Esta crisis, como digo, coincide oferta, demanda y se realimenta. Esta es una crisis verdaderamente complicada. Una crisis, además, que por su naturaleza ha sido sectorialmente distinta. Ha afectado más a unos sectores que a otros y esto es una circunstancia también que es importante a los efectos de calibrar los efectos y las posibilidades de recuperación. Es una crisis que no se produce por acumulación de desequilibrios como es tradicional, sino es una crisis por una acumulación de perturbaciones. Esto podría conducir a que fuera más transitoria, a pesar de su dureza e intensidad, que otras, y por lo tanto hay que pensar también que a lo mejor es más corta, aunque va a ser más intensa. En este escenario, a mí me gustaría, nosotros en COE hicimos hace ya 3 semanas unas proyecciones de cómo podría cerrar este año el ejercicio del PIB. Hacíamos entonces un intervalo entre el 5 y el 9%. Ahora, que fuimos prácticamente los primeros que sacamos, ahora yo diría que el escenario del 9% es más central que extremo, el escenario del 9%. Hoy hemos conocido que el INE ha publicado el crecimiento intertrimestral de menos 5% aproximadamente, bajo una simple regla de 3, que muchas veces sirve para estas cosas. Si parando 15 días hemos perdido 5 puntos de PIB, cada 15 días que paremos vamos a perder en términos de 5 puntos. Por lo tanto, no sería descabellado que en el segundo trimestre a lo mejor tenemos una caída trimestral de menos 15, menos 20%. Esto sería compatible perfectamente con cerrar el año en el escenario del 9%, pero claro, aquí nos encontramos con otro tipo de problemas. ¿Quién me iba a decir como economista profesional que iba a estar mirando temas sanitarios, que es lo que estamos haciendo también, para ver los escenarios? Aquí tenemos dos posibilidades. Una es el relativo al tema sanitario, que es si la crisis se va a resolver en primavera y ya se aleja, o si se produce un rebrote en otoño. En el caso que se produzca un rebrote en otoño, los escenarios de caída serán superiores que si solamente es en primavera. Este orden de contingencia hay que tenerlo presente. La otra cuestión es que no es un problema solo de económico. Es decir, yo creo que hay un problema también de sanitario subyacente y no podemos pensar que la recuperación de la actividad se va a producir de la noche al día, lo que antes comentábamos Milagros y Marta. Es decir, yo creo que va a haber como 5 etapas en estas circunstancias, que son la de confinación fuerte, que es la que hemos sufrido en la primera quincena de abril, confinación débil, que es la que empezó y la que estamos ahora todavía y que se va a prolongar en el tiempo y posiblemente por un tiempo excesivo, la de modulación, la de normalización y la de salida. Para que os hagáis idea, en la de confinación fuerte, el ritmo de actividad sobre el 100% estaría en torno a un 60%, 55-60%. Es una caída fuerte, seguía produciendo actividad. Entonces, ¿cuál es mi interpretación de la circunstancia? La crisis nos sorprende, esta crisis la pandemia nos sorprende, y ante la sorpresa y la gravedad de la misma, porque es un drama humano en las miles de personas que han fallecido y las penalidades que han sufrido, obviamente se opta por una solución extrema, que es el confinamiento. Pero también es verdad que eso tiene unos costes económicos importantísimos y que hay mecanismos alternativos de gestión de la circunstancia una vez que se conoce. Por ejemplo, Suecia ha introducido un mecanismo de prevención, test, distancia social, no restricción, y no está mejor que los demás países de Europa, es verdad, pero tampoco está peor. Es decir, había alternativas. Lo que pasa es que es una opción más arriesgada desde el punto de vista de política económica. Aquí, inicialmente, ante la falta de test, ante la falta de medios, ante las restricciones de la capacidad del sistema hospitalario, utilizamos por el parón de confinamiento. Pero esto en sí mismo genera también unos problemas sociales y económicos que también es necesario introducir en análisis y que no se puede mantener en el tiempo.
A mí me gustaría, a los efectos de reflexionar, cuando se me planteó Pascual la intervención, pues me decía, tú hablas de la empresa, que para eso estás en COE, ¿no? Pues sí, la verdad es que la empresa no deja de ser el actor principal de la actividad económica y posiblemente sea el canal de transmisión a través del cual se manifiestan los distintos efectos. ¿Qué es lo que está pasando? Las empresas se encuentran con un escenario que sus ingresos caen en la proporción a la actividad. Yo siempre digo que el PIB no deja de ser un indicador global de agregados de la actividad económica. Entonces, si este trimestre ha caído el PIB un 5%, es que las empresas, sus ingresos han caído un 5%. Pero sus costes no lo han caído. Por ejemplo, el deflactor de costes laborales del PIB que ha salido esta mañana en el trimestral crecía casi un 3%. Entonces nos encontramos que ante una caída de los ingresos del 5, una subida de los costes del 3, pues el excedente bruto se ha destrozado de en torno a 2 dígitos. Y eso es lo que ha pasado. Esto inicialmente provoca tensiones de liquidez. Esta destrucción va a ser mayor el segundo trimestre, va a ser mucho peor el segundo trimestre que el primero, por tener más semanas de parón. Pero esas tensiones de liquidez se enfrentan con obligaciones a corto plazo para atención. Esto va a dar lugar a cadenas de impagos. Estas cadenas de impagos se van a transmitir a otras empresas, incluso al sistema financiero, que va a remontar la morosidad. Esto ha alimentado la destrucción de empleo y ese círculo vicioso de la crisis, ¿no? Esto afecta no solamente a las empresas más vulnerables o más endeudadas, sino al conjunto del sistema, porque las empresas solventes también se encuentran con la misma circunstancia. Y nadie preveía o contaba con planes de contingencia ante una circunstancia de ese tipo. Tenían planes de riesgo, planes de contingencia, pero esta circunstancia como en concreto no estaba previsto con una gestión y por lo tanto esto es un extremo, un evento de cola que es muy difícil anticiparlo y que por lo tanto la verdad es que estamos en un escenario que está sorprendiendo no solamente a la política económica sino también a los agentes. Pero aquí no acaba todo, ¿no? Es decir, yo creo que en este punto tenemos que empezar también a pensar en el futuro. Es decir, esto va a cambiar. Cambia la vida económica, la vida social, la vida personal, los esquemas sanitarios, pero también cambia los esquemas económicos. Yo creo que aquí dos órdenes de magnitud distintos. En primer lugar, tenemos que preocuparnos, como la gestión de la política económica, para preservar el tejido productivo. En la medida que en este proceso de caída de renta se destrozan más empresas, más grave, más intensa y más difícil y retardada en el tiempo se producirá la recuperación. Por eso es tan importante las medidas que se han acometido, tanto de aplazamiento de impuestos, de liquidez del sistema y sobre todo de ajustes laborales, aunque peores que otros países, pero que han ayudado a amortiguarlo. La segunda medida que yo diría es decir que hay que aprovechar y hacer de la crisis oportunidad. Entonces, en este entorno, posiblemente España tiene que acelerar los retos que teníamos pendientes. Se ha puesto de manifiesto cómo la digitalización ha sido una palanca importantísima para mantener actividad, riqueza y empleo, y que el comercio online es perfectamente visible, el teletrabajo. Nosotros, yo soy profesor de la UNED, en la UNED estamos manteniendo y vamos a hacer posiblemente una evaluación a finales igual que en un contexto casi prácticamente normal, a pesar de las circunstancias. La verdad es que se puede, si tiene los instrumentos y la planificación. Eso cambia la manera de trabajar. También hay retos como la transición energética, la reactivación de la economía. El hecho de que tener industria de determinados sectores es importante. Ha sido un drama cuando veíamos que teníamos escasez de material sanitario, material médico, y que esto ya ha podido dilatar el periodo de confinamiento. Desde el punto de vista de análisis coste-beneficio, la verdad es que las mascarillas eran caras comprarlas, pero el no comprarlas era más caro aún, porque como he dicho, cada quincena son 5 puntos de PIB intertrimestrales. Y esto es mucho más que los costes que podíamos asumir. También la necesidad de tener estos estratégicos. Pero vamos, no quiero tampoco exceder más del tiempo y luego hablar de Europa. Europa a mí me parece que es muy importante introducir en este contexto. Nosotros en COE somos miembros de Business Europe, que es la Asociación Patronal Europea, y la verdad es que hemos hecho un manifiesto en el cual pensamos que hay 4 pilares de salida de la situación por parte de Europa. Una es el despliegue de la inversión y de coordinación de políticas económicas. Apostar por un fondo europeo de recuperación puede ser muy importante. Luego, no olvidarnos que el mercado único debe funcionar ahora más que nunca, asegurar las mismas condiciones de juego. Luego, muy importante, que lo ha dicho antes Marta, a pesar de todo, no nos olvidemos
el comercio internacional es una fuente de crecimiento, de prosperidad, de ventajas competitivas, de división de trabajo. Hay que apostar por mantener los mercados globales abiertos. Europa no tiene capacidad para operar de forma bilateral, al igual que otras zonas del mundo. Tenemos que seguir apostando por los sistemas multilaterales. Vamos a estar en mejor condición. Y luego, aunque sea fácil siempre pensar que los demás paguen los problemas de uno, la gobernanza europea debe mejorarse. Y es verdad que tienen que ser solidarios, pero también tiene que introducir una mayor condicionalidad y coordinación a los efectos de que se produzcan las reformas estructurales que tan pospuestas teníamos para asegurar el crecimiento y el empleo en el conjunto de los países. Porque tan insolidario es el que no quiere ayudar al que necesita, como el que no cumple con sus obligaciones y luego pide que le necesitan. Y eso también es una cuestión que se ha puesto de manifiesto. Porque a mí, por ejemplo, un dato que me preocupó, que ha pasado muy desapercibido, es cómo el déficit público, en el peor momento de la historia de España, hemos dado incumplimiento al 2,8 cuando veníamos de un ciclo expansivo. Y eso posiblemente nos ha restado credibilidad y confianza cuando hemos ido a pedir ayuda y apoyo. Por eso muchas veces ese punto de más, que tampoco dio para tanto, hubiera sido una garantía para tener a lo mejor los puntos que nos harían falta para ayudar. Y eso hay que ser mucho más ortodoxo en la política económica, dar más confianza y, sobre todo, pensar que no hay soluciones milagrosas y que la economía precisamente es lo que nos explica. Y yo no quería tampoco extenderme más porque me gusta más escuchar a los compañeros que hablar yo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres, Marta, Milagros, Gregorio. Bueno, encima de la mesa tenemos ya el marco y ahora es vuestro turno. Seguís vosotros sin esa presentación. ¿Quién quiere comentar algo? Milagros, Marta, porque Gregorio ya ha estado... No sabía si el presidente quería intervenir. No, quería empezar, por favor, el coloquio, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis... Marta, que empezó el tema europeo, pero también lo ha seguido Goyo. Igual creo que sería muy, muy necesario contextualizar la economía nacional dentro del marco internacional. Entre otras cosas porque evidentemente creo que los tres que estamos en la mesa estamos apostando porque la globalización fue un mecanismo de mejora colectiva y que no podemos dar marcha atrás en los sistemas de apertura ante una situación catastrófica como esta, ¿no? Es decir, descaminar lo caminado creo que sería un error. Creo que los tres estamos más o menos en esa línea. Lo que también es verdad es que hay muchos países, entre ellos las grandes o las economías más fuertes y sobre todo las de mayor credibilidad dentro del marco europeo, que sí que parece que están dando los primeros conatos de ir por la línea de al menos limitar su dependencia en las cadenas de producción de determinados sectores para salvaguardarse precisamente de situaciones sobrevenidas del calibre de esta, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber qué opinan ellos. Yo creo que algo que se ha criticado mucho, que ha sido la política proteccionista más o menos velada, bueno, y sin velar, que inició el gobierno estadounidense en otras zonas, puede ser continuada pese a que el coste de aplicar ese tipo de actuaciones sea elevado, pero no creo que se aleje mucho de un posible escenario. Esa es mi triste, pero espero que equivocada opinión. No sé qué me decís, amigos expertos. No sé, yo respecto a lo que acabas de decir y también a lo que ha dicho Gregorio, estoy de acuerdo contigo. Es muy fácil pedir solidaridad y hacer argumentos, digamos, casi emocionales por una solidaridad europea, pero estoy de acuerdo al final. Bueno, digamos, el legado de deuda que tienen ciertos países es una deuda, o sea, es producto de decisiones previas, por supuesto. Y creo también por eso sirven más y tienen más sentido y más lógica económica los argumentos como lo son los de protección del mercado único, mantener la integridad, la competencia del mercado único y, digamos, otros ángulos que al final yo creo justifican una respuesta europea centralizada más allá de la solidaridad. Creo que la solidaridad es importante, pero que esto también juega un rol.
Creo que también en este sentido, y es verdad que por supuesto tenemos unos legados y que ha habido reforma estructural seguramente insuficiente, pero también creo que en este sentido esta crisis es una crisis un poco distinta, en el sentido de que al final nos ha venido un poco de la nada, era bastante inesperada y al final ha sido un shock exógeno, que eso luego se traduce en mil cosas. Sí, y por supuesto acentúa ciertas debilidades que ya estaban, ¿no? Pero al final es algo que, a diferencia de 2008, se puede, digamos, atribuir menos la culpa a ciertas decisiones. Más allá de eso, también la cuestión comercial, y totalmente de acuerdo con Milagros, al final es verdad que ha habido muchas llamadas a ser más autosuficientes, sobre todo sectores estratégicos. Hubo un momento que puntualmente parecía que Francia y Alemania iban a limitar las exportaciones de cierto material sanitario, incluso en Europa. Al final no se hizo porque la respuesta fue bastante dura. Pero bueno, es verdad que esto al final es una conversación que estamos teniendo. Yo estoy de acuerdo con Milagros. Creo que el otro día en el Parlamento Europeo dijeron algo así como que los respiradores tienen 600 piezas que vienen de distintos proveedores mundiales. O sea, al final creo que el pensar que podemos ser autosuficientes es sin duda equivocado, y entiendo que en ciertas cosas muy puntuales, muy estratégicas y muy políticas se haga un esfuerzo por desarrollar, digamos, industria a nivel europeo, pero creo que el comercio al final es una fuente enorme de riqueza y que todo debe pasar, pues eso, por el sistema multilateral. Sí, a mí me gustaría introducir una reflexión, estando de acuerdo con lo que ha dicho Marta y Milagros. Es decir, cuando hablamos de proteccionismo, de política industrial, siempre pensamos de sectores y pensamos que alguien tiene una capacidad de prever el futuro, tener información perfecta hacia lo que va a venir. Y, por ejemplo, hace 20 años o 30 nadie hubiera pensado que la principal empresa española es textil, porque todo el mundo pensaba que era un sector en declive. Es muy difícil predecir el futuro. Por eso a mí la política industrial que a mí me gusta no es la que apuesta por sectores de protección, sino que apuesta por políticas horizontales de crear un clima favorable a la empresa que permita mantener una industria competitiva. Porque, por ejemplo, a mí me sorprendió al principio de la crisis cómo el gobierno prohibió la actividad de la empresa cuando posiblemente hubiera sido tan sencillo como haber hecho una oferta pública. Quiero respiradores, quiero mascarillas, quiero equipos de protección. Y las empresas en tiempo real han podido producirlo sin ningún problema, porque las industrias pueden transformarse y adaptarse. La fábrica SEAT se puso a fabricar respiradores. El problema es que el gobierno pensaba que era capaz de entender la economía y que la fábrica SEAT a lo mejor tenía que parar porque la automoción no era prioritaria. Mire, deje que sea la economía, las empresas las que se adapten, deje flexibilidad. Esas prohibiciones, esas cargas, esas limitaciones, lo que hacían una cuestión muy complicada. En situaciones como esta, lo que hace falta es adaptarse, y la adaptación necesita de flexibilidad, no de rigideces. Por eso es una cuestión muy importante. Yo quiero que haya industria en España, pero tampoco quiero que sea a costa de pagar sobreprecios y de proteger a unos sobre otros, porque la protección de las industrias beneficiarias de la misma lo que son impuestos sobre el resto de la actividad económica. Entonces hay que ser muy prudentes, pero tener una industria potente, de valor añadido, intensiva en tecnología, digital en España, con independencia, me encanta. Me encanta, y eso es lo que tenemos que apostar. Proteger con mucho reparo, porque a lo mejor acabamos protegiendo una industria y resulta que el problema viene dentro de 2 años o 3 por otra vía. Pero sí que la política industrial sí que se ha puesto de manifiesto la dificultad de prever las cosas y la necesidad de tener adaptación, flexibilidad y transformación para poder adaptarse. Yo, si me permites, Gregorio, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que la subvención por atar cosas que son obsoletas no tiene ningún valor, pero mi pregunta, o lo que yo pretendía conocer más a fondo sobre los que conocéis más el ámbito europeo, era, pues no sé, ¿cómo veis afirmaciones del tipo de que ahora tendríamos que, no sé, que montar toda una estructura productiva de equipamiento sanitario? Y es un poco lo que tú decías. No creo que ahora lo que debamos hacer es cargar las tintas sobre una actividad que ha sido hiper necesaria en un momento temporal muy concreto y no tener una visión mucho más global. No necesariamente tenemos que hacernos ahora especialistas en la creación de mascarillas, pero a lo mejor lo que sí que tenemos que hacer es ser mucho más innovadores y crear otro tipo de tejido productivo buscando nuevas oportunidades de mercado, nuevos nichos de mercado. Eso pasa por tener, digamos que, una apertura más allá de nuestras fronteras, y lo que puede ser es que nos encontremos con barreras
no digo arancelarias porque no existen, pero sí con barreras de otro tipo que son fácilmente implementables dentro de lo que llamamos o nos esforzamos en creer que es un mercado europeo único. Creo que hay muchos calificativos del mercado europeo único que hacen que el último calificativo único no sea tan único. Yo creo que al final somos un club de amigos que nos apoyamos, pero algunos a veces hacen fiestas privadas. Sinceramente, en la política que mencionaba inicialmente Marta en su exposición, en donde al final van a terminar siendo premiados, no digo que por falta de razones, pero premiados aquellos países que tienen una visibilidad o al menos están mejor considerados por haber cumplido con todos sus compromisos en tiempo y forma más que otros, terminarán teniendo más facilidades para reflotar. Y precisamente aquellos que posiblemente estén en una situación de desequilibrios más graves o más agudos se van a encontrar que la Unión Europea no les va a aportar tanto como sería preciso para intentar nivelarlo un poco. Quiero decir, que se pueden crear una situación de desequilibrios de distinta cuantificación solventados por medio de la Unión Europea. Es un poco la idea que yo tengo. Es decir, que al final cada uno tiene lo que se busca, que tampoco es que esté diciendo otra cosa, pero el hecho de que las garantías o que los préstamos avalados para unas economías, pues evidentemente tengan una visión en el mercado mucho más positiva que otros es un hecho y va a pasar. Es decir, no se va a cotizar de una manera. Bueno, el mercado ya te ha descontado con una subida de las primas de riesgo y de forma simétrica en los países. Es decir, no es una circunstancia que no se haya valorado. Es decir, tú tienes un país que tiene una deuda externa tan importante como la que tenemos en España, una deuda pública equivalente al producto, pues tú tienes que dar confianza y credibilidad en la sostenibilidad de cumplir tus obligaciones. Y la paradoja es que cuanto mejor haces tus cosas y menos falta te hace falta las ayudas de terceros, es cuando los demás están más dispuestos a dártelas. Y eso es el esquema que tienes que plantearte. Es decir, recuperar el crecimiento lo antes posible. Por ejemplo, no es lo mismo que esto pare el 15 de mayo al 30 de mayo. Es bastante sustancial. A lo mejor estamos hablando que la recuperación se posterga un trimestre por esos dos meses. Pues a lo mejor resulta que tenemos que optimizar el momento de salida y empezar a valorar para poder hacerlo más rápido, porque cuanto más tarde se haga, más difícil va a salir. Yo, por ejemplo, estuve escuchando al presidente del gobierno el martes, toda la intervención de la presentación. La intervención fue larga. Solamente dijo 3 veces la palabra empresa en la estrategia de salida. A mí me chocó, porque me parece que la empresa es el actor. Es muy importante hablar de la movilidad de los niños, de los deportes, del fútbol, pero 3 veces la palabra empresa. ¿Por qué? Porque se está haciendo de una forma bastante improvisada, yo creo. No hay una estrategia de salida clara, no se están valorando los costes de beneficio de las acciones y nos estamos dando cuenta que las familias, cuando lo decías tú antes, Milagros, es decir, la EPA del primer trimestre, aumento de las familias con todo lo menos en paro, ha sido asombroso. Eso también es un coste social importante y eso está ligado a la destrucción de empresas y tejido productivo. Y no ha hecho más que empezar. Entonces, por eso es tan importante optimizar la duración y gestión de la crisis. Pues yo antes decía las medidas sanitarias, también las medidas. Y como decía Marta, el problema es que los márgenes de la política fiscal española son mucho más reducidos que los de otros países. Los hemos gastado de momento que no hacía falta gastar los tiros, que era cuando estábamos creciendo, y ahora no tenemos margen y capacidad estabilizadora cuando más falta nos hace. Eso es la fábula de la cigarra y la hormiga. Es decir, pues no hemos sido prudentes y ya nos encontramos que los alemanes pueden meter unas ayudas con una magnitud importantísimo que le va a asegurar una mejor posición y nosotros en mucha menor magnitud. Hemos metido liquidez por los avales porque no contabilizan como déficit público, pero lo que es en términos de déficit público prácticamente testimonial. Hemos dejado funcionar estabilizadores automáticos. Y ya os digo, el déficit público de este año, bueno, algunos lo habéis hecho igual que yo, para mí se va de orden del 11% este año. Un déficit público del 11%. Vamos a ir aproximadamente al mismo punto de partida que estamos en el 2011-12. Es verdad que se va a corregir por estabilizadores automáticos parte, pero ahora, por ejemplo, tenemos que asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante medidas apropiadas. No es momento de apostar para medidas de gasto público estructural, ideológico o político. Es momento para centrarnos en lo que realmente importa. Y eso es lo que yo creo que hay que echar en falta. Muy bien. Yo... Perdona. No, Marta, por favor.
Yo quería decir un par de cosas. Primero, un poco lo que ha dicho Milagros del mercado único y al final la cierta desigualdad. Creo que una cosa bastante importante es que la Comisión ha relajado bastante las normas de ayudas de Estado. O sea, muchas de las medidas que se están tomando en circunstancias normales recibirían un montón de escrutinio y muchas de ellas no serían aceptadas. ¿Qué pasa? Que bueno, esta vez se han relajado y tiene mucho sentido, ¿no? Hacía falta una respuesta inmediata, contundente y no podíamos entrar en los procesos y en los tiempos tradicionales. Pero eso también significa que normalmente este nivel de desigualdad no sería posible. O sea, la diferencia entre unos países y otros rompe, o quiero creer que rompería muchas normas de competencia en momentos tradicionales. Entonces, al final eso es algo que al final la competencia del mercado único ha sido un estándar de la Comisión durante mucho tiempo y ahora las normas están muy relajadas. La segunda cosa que quería decir respecto a lo que ha dicho Gregorio, un poco de los mercados y de al final eso, que al final España tiene una capacidad fiscal bastante reducida. Y es verdad que los avales no contabilizan, por supuesto, digamos en el plazo inmediato, aunque al final tendrán un coste fiscal. Pero ese es otro tema que me parece interesante, que es que, claro, como la deuda soberana española o el gobierno español, si queréis, tiene menos consideración en los mercados, ya no es solo que pueda avalar un número menor de empresas, porque al final en algún momento eso vuelve a afectar la valoración de la deuda soberana, sino que al final es un aval de menos valor que el aval alemán. Entonces nos pone en una situación, digamos, de doble debilidad en ese sentido. Sí, bueno, pues es que en el fondo al final todo se traduce en credibilidad. Y entonces vamos a partir de que la economía tiene un componente de credibilidad política que nos puede estar llevando por derroteros muy equivocados, ¿no? Entiendo que al final de lo que termina siendo hemos ido a que nos den un préstamo en la Unión Europea porque lo estamos pasando fatal y lo que nos dicen es no nos fiamos de vosotros porque os demos lo que os demos, lo utilizáis mal o digamos de forma asincrónica o poco afortunada en tiempos. Entonces, ¿dónde están las situaciones? Es decir, volvemos a nuestra segunda, que nos decía, nuestra segunda propuesta de temática, ¿no? Lo que se está haciendo porque teníamos que atajar una situación al corto plazo. Había que cortar lo que era una crisis sanitaria y había que evitar el mal humanitario que supone el gran número de defunciones. Pero ahora tenemos que ir un poco más allá. Entonces, el más allá es en el plano económico, y en el plano económico lo que se están abordando como actuaciones de inmediatez absoluta, a lo mejor, además de ser inmediatas, son precipitadas o no se han tenido en cuenta otros elementos que podían haber aportado la información de otros agentes y tomar otras medidas. Y vamos al segundo punto. Entonces, de las medidas adoptadas que han tenido sus ventajas o sus apoyos fundamentales para mejorar el tema sanitario, el plano económico igual no son las más acertadas, ¿no? Entonces me gustaría saber qué opináis sobre precisamente las medidas que se están llevando a cabo, porque si no lo vamos a prolongar mucho en tiempo, que ya estamos muy tarde, pero sí me gustaría que me dijeseis cómo lo veis, porque al margen de que haya más apoyo o menos apoyo institucional o gubernamental a las empresas, como mencionabais, el estímulo fiscal inmediato, las garantías de caso extremo en Alemania en relación a España, el resto de las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestro país, ¿os parecen acertadas en tiempo y en magnitud? ¿O pensáis que no? Porque yo sinceramente creo que había que haber hecho mucha mayor diferenciación por tipología de empresas, por tipología de actividades, por aquellas en las que sí era factible que el 60% de la actividad se pusiese a hacer por teletrabajo, de aquellas otras que no, del peso importante que tienen cada una de las actividades, de las cadenas o relaciones intersectoriales que existen entre ellas. Porque, a ver, para que os hagáis una idea, parece una tontería, pero yo que hablo mucho con la gente de asociaciones empresariales, he hablado con la gente de peluquerías. ¿Sabéis cuál es el principal problema de los peluqueros ahora que van a poder abrir? No solo que tengan que tener muchísima menos gente y que las citas se vayan a prolongar en el tiempo, es que no tienen suficientes productos para dar tintes. No pueden atender a la posible demanda del cliente porque tienen un problema de aprovisionamiento. Entonces, fijaros, quiero decir que no es solamente la actividad, sino todo lo que te puede poner en marcha la actividad o todo lo que puede frenar ese desarrollo de la actividad. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión precisamente en eso, en que si pensáis que las medidas que se han adoptado podrían haber sido esas u otras que posiblemente hubiesen garantizado una
un resurgir económico un poquito menos lento. Yo creo que las medidas eran bien intencionadas, porque son de tres tipos. Son medidas de apoyo a la liquidez mediante los avales, son medidas de aplazamiento tributario y de deudas mediante las reformas que se han hecho, y son medidas de hibernación laboral mediante los ERTE. ¿Cuál es el problema? Que esas medidas están bien diseñadas para una crisis transitoria de intensidad media y que es fácilmente superable, pero no atacan el problema de raíz. El problema de raíz es la pérdida que alguien la tiene que cubrir. Cuando decías antes, Marta, de ayudas a empresas, eso es en otros países. Aquí en España no había ningún problema, no hay ayuda a ninguna empresa, no tiene ningún problema la Comisión, no hay ayudas a empresas. Y cuando se plantean ayudas a empresas se hablan de nacionalizaciones y de esas frases que se las quedan a gustos, pero que asustan a los inversores y a los mercados. Que un vicepresidente de gobierno tira un tuit cuestionando la propiedad privada cuando te hace falta la confianza internacional, no es muy afortunado, y las ayudas a empresas en España, a mí no me gustan las ayudas a empresas. A mí me hubiera gustado posiblemente en un contexto como este no aplazamiento de impuestos, sino bajada de impuestos, a lo mejor devoluciones de impuestos pagados en otros ejercicios, una compensación de bases imponibles hacia atrás, una flexibilidad de los ERTE más allá del periodo de estado de alarma, porque las empresas no van a poder tener la capacidad que tenían antes de la circunstancia. Y luego las medidas de liquidez, pues bien, pero muchas más y con más avales. Hay actividades que con un riesgo de aval del 80% no se financian y por lo tanto a lo mejor necesitan el 100%, pero no le pidas a la banca que dé aval a alguien insolvente si va a correr el riesgo. Lo que tienes que decir a la banca, mira, vamos a canalizarlo como créditos y ese tipo de avales vas a tener un aval de 100%. Eso sí lo puedes pedir al sector financiero, pero el sector financiero puede dar créditos, no debe dar subvenciones, porque si no tendríamos otro problema, que es una crisis financiera que afortunadamente una de las cuestiones diferenciales de esta crisis es que nos encontramos con un sistema financiero más potente, con más solvencia que en la anterior circunstancia. Es un baluarte. De hecho, a mí que el sector financiero sea palanca de estabilización y recuperación me produce una mayor tranquilidad. La anterior crisis fue al contrario, pero no destrocemos los pilares que tenemos sanos y solventes y de futuro. Entonces, por eso, yo creo que habría que mejorar el clima de las empresas. Yo creo que apostar por más flexibilidad, no más rigidez. Hay que apostar por un clima fiscal más acogedor. Hay que apostar por la libertad de empresa. Hay que apostar por que sean las empresas las que decidan qué actividades, qué cuestiones afrontar y no que sea el BOE. Fue vergonzante un domingo que el BOE decidía por la noche lo que se iba a hacer al día siguiente. No es una economía intervenida España, no es una economía de mercado y no era necesario. De hecho, como se vislumbró, eran medidas que no eran además especialmente acertadas, porque nadie puede acertar y conocer el funcionamiento tan complejo de cómo es una economía de 40 millones de personas. Nadie. Ahora cuando yo oigo, no, vamos a analizar con Big Data la información de consumo de los hogares, vamos a analizar la movilidad. Digo, madre mía, pero ¿cómo se piensa que uno es capaz de gestionar tanta información? Utilicemos el sistema de precios, que es el mecanismo que más experiencia nos ha dado, que funciona eficientemente para demostrar escasez relativa. Pero si hemos vuelto hasta sistemas de control de precios que están abandonados. Escasez. Es decir, posiblemente, cuando hoy, por ejemplo, para volver, resulta que si una empresa es dirigente y hace test de diagnóstico para intentar recuperar a sus trabajadores, se les incauta los tests. Oiga, pero vamos a ver, no me puede usted... Encima que no me lo facilita gratuitamente, que sería lo suyo, no me deja hacerlo. Es una cuestión bastante cuestionable, de verdad. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Gregorio. Creo también que las medidas de liquidez y los programas de avales pueden funcionar bastante bien en una situación así, pero también que son insuficientes. Y de cara a lo de que al final las medidas eran para una crisis más liviana, creo que también es verdad. También creo que hasta cierto punto las predicciones de cualquier institución internacional, nacional, las que se han ido empeorando a lo largo del tiempo, pero al final que ahí hubo un poco de error en el enfoque de las medidas. Por el ángulo europeo, por centrarme un poco en mi campo, y de cara al Fondo Europeo de Recuperación, creo que es
muy importante, primero, que este tenga un tamaño, digamos, sustancial y contundente. Creo que se estaba hablando de 1,5 billones, que bueno, ya empiezan a ser números serios, pero también, segundo, que se busque una recuperación más a medio y largo plazo. Y creo que en ese sentido el enfoque actual, a pesar de que se está progresando poco, al menos el interés en ese sentido es bastante positivo, y creo que también hay bastante enfoque sectorial, que, volviendo a lo que ha dicho Milagros, me parece muy importante. Creo que se plantea como un proyecto, digamos, para invertir en los sectores más afectados, con una serie de guías de hasta qué punto, o sea, que la inversión dependa del efecto que haya tenido el COVID, y luego también, pues bueno, hay tal vez un componente un poco más de organización industrial, un poco de, bueno, porque en qué sectores queremos invertir, pero dentro de unos límites también me parece positivo. Y luego también resaltar un poco el BCE, que bueno, a mí me parece que menos mal, que han sido los únicos que realmente se han atrevido a mojarse y bueno, que han tenido una respuesta muy rápida. Hubo algún comentario desafortunado de Christine Lagarde, pero pocos días después estaba ya todo resuelto, y que ahora mismo proporciona un apoyo a la deuda soberana muy importante que nos permite, bueno, seguir implementando medidas fiscales la medida de la situación de cada uno. Yo creo que la clave es la última frase, Marta, en la medida de la situación de cada uno, y hay tanta disparidad en la situación de cada uno que deberíamos también plantearnos medidas más de tipo medio plazo y muy, digamos, no prêt-à-porter, muy a medida. Yo creo que para cerrar, lo único que nos quedaría sería cómo vamos a afrontar esto, ¿no? Quiero decir que el último punto sería, porque todo esto es hablar de cómo hemos entrado, cómo lo hemos intentado enfocar, pero nos faltaría el final. Y entonces, yo no sé mucho del tema, evidentemente, pero lo que leo es que hay opciones múltiples, ¿no? Desde la que hablan de la V, que esto es un pispás y a final de año ya estamos fuera, a los que dicen, bueno, vamos a esperar al menos este ejercicio y el siguiente démosle con una tímida mejora en el 2021, pero no mucha, hasta otros mucho más pesimistas que dicen que la situación podría prolongarse y convertirse en una crisis de larga o media duración. Vaticinan del orden de 3-4 ejercicios para recuperar situaciones. Yo, si queréis, empiezo por lo que a nosotros nos sale. Es verdad lo que decía Gregorio. Nosotros hemos trabajado muchísimo con la información de tablas imputado, porque para nosotros es una herramienta básica en los temas estructurales, y en nuestra institución hacemos modelos de tipo coyuntural, modelos estructurales a medio plazo con ecuaciones de comportamiento, que eso es muy econométrico y no viene al cuento, y modelos muy a largo plazo porque hacemos predicciones de prospectiva hasta el 2030, quiero decir, en un escenario que no te marca en sí misma la cifra de crecimiento, pero sí las bandas por las que podría transcurrir la economía, que ya dan pistas, sobre todo cuando uno tiene que plantearse estrategias de medio alcance o a medio plazo, ¿no? O a plazo más elevado. Yo os diría que a nosotros nuestras predicciones nos dicen que efectivamente los números negativos desaparecen de nuestras cuentas económicas o macroeconómicas al cierre del 2020, que el 2021 partimos ya de que los crecimientos van a ser en positivo e importantes, tan importantes como que estamos dando una variación del 4%, pero vuelvo a insistir, partiendo de que el cierre del año podría estar en una caída del 8%. Entonces, si en el 2020 caemos el 8% y en el 2020 crecemos un 4%, pues seguimos estando todavía por debajo de la cifra del 2019, que además no fue un año especialmente dinámico, sino de ralentización del crecimiento que veníamos arrastrando. Con un añadido más, y es que habrá desequilibrios que aparentemente podrían haber estado bajo control en una etapa expansiva como la que hemos vivido, y que ahora lo que van a tener es una imposición mucho más grave y más dificultosa para vencerse. Tasas de paro muy elevadas, déficits muy brutales, costes de la administración pública difícilmente solventables y creando un déficit público por tanto superior, porque hay menor ingresos, menor empleo, menor actividad económica, pero costes elevados para solventar paros y demás medidas alegres que se puedan tomar en beneficio de la sociedad. Y en conclusión, digamos que una economía creciendo al 4% desde una caída del 8%, y además con unos desequilibrios fundamentales
con dificultades para mejorar. Eso nos lleva a un escenario en el que en el 2025 podríamos estar aproximadamente recuperando los niveles alcanzados en el 2019. Esas son nuestras perspectivas en este momento. Es decir, acabamos de iniciar un proceso de recesión económica que nos va a llevar a no continuas caídas, sí a mejoras relativas, pero desde luego si tuviésemos que posicionarnos en niveles 5 años para volver a la situación de partida, que es muy duro social y económicamente. No sé si tenéis alguna valoración, si ya habéis hecho algún estudio de cada una de vuestras instituciones y algo más que evidentemente lo que sería un estudio muy particular hecho desde la mejor de las intenciones con la información disponible y desde nuestro centro. Bueno, yo estudio propio no tengo que presentar, pero es verdad que salió hace una semana, creo, o incluso menos, hace unos días. El Banco de España presentó un estudio con 3 escenarios para España. Unos veía una caída, creo que era del 6,3, el más positivo, que ya casi digamos estamos fuera de ese escenario, otro del 8,6 y el peor de más del 13%. Que bueno, al final estamos hablando de unos números poco vistos. Es verdad que el FMI estima que la caída en España sea del 8% y bueno, creo que todas las estimaciones más o menos se mueven en torno a esos números. Gregorio, tú has dicho antes que un 9 era más o menos central y Milagros el 8. Sí, por supuesto, en 2021 va a haber una recuperación. Al final ha habido un cese de actividad tal que si no hubiese un crecimiento en 2021 ya sería bueno. Pero es verdad que esa recuperación, que no he visto ningún estudio que estime que será tal como para compensar la caída de 2020 ni por asomo. Y estoy de acuerdo también que bueno, que nos metemos en un territorio complicado. No creo necesariamente que no estoy dentro del campo, digamos, de los más pesimistas. Creo que al final es un poco lo que ha dicho Gregorio antes, es un shock muy intenso, pero hasta cierto punto corto. Pero bueno, creo que al final son unos números que sorprenden. Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión y una esperanza. La esperanza que las cosas sean mejor de lo que parecen. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que uno esperaría ahora de un consejero delegado de su empresa ante una crisis, una gestión de crisis? Pues una planificación estratégica, primero de dónde está, dónde quiere ir y el camino para hacerlo. Hoy precisamente es el día 30 de abril. Y los que hemos tenido responsabilidades públicas, el 30 de abril era un día crítico, porque el 30 de abril hacía falta hacer 2 cosas. Era entregar el plan de estabilidad del Gobierno español a la Comisión Europea y entregar el plan nacional de reformas. Obviamente, para ambos ejercicios hacía falta el escenario macroeconómico de sustento. ¿Qué mejor oportunidad que el plan nacional de reformas, el plan de estabilidad, para haber conocido la estrategia de salida económica a España? Pues llevar tan retraso el tema que no está actualizado el escenario macro. El escenario macroeconómico, el que está aprobado en España en vigor, es el que se aprobó en febrero. Ya no existe. Es que difícilmente, si no estamos, nos adelantemos procedimientos, es que no estamos cumpliendo los procesos y trámites que estaban. Es posible que nos lo deje, circunstancias traídas, pero es que ahora no veo una justificación mayor que el plan nacional de estabilidad al escenario de COVID en este momento. Y por eso estoy un poquito desesperanzado. Cuando llegamos la salida del plan de salida del gobierno, llama desescalada, es un plan, como diríamos, de movilidad, de ajuste de sectores, pero no es un plan de cómo voy a gestionar el gobierno de España, qué medidas van a garantizar que el crecimiento no caiga al 9%, como dicen estos tipos, que caiga menos porque esta medida de bajada de impuestos lo va a controlar, esta reforma estructural lo va a acelerar, este mantenimiento, es decir, no, es decir, parece como que el gobierno es una variable exógena al modelo cuando es una variable endógena y que tiene capacidad de hacer que el ajuste, que la caída de actividad de empleo sea menor y menos duradera, simplemente haciendo las cosas. Al día de hoy, una cuestión que es importante es cuando lo hacen los demás. Es decir, cuando hacen los demás es cuando se animan. Porque, por ejemplo, el plan de liquidez, la primera salida que hubo era 400 millones de euros. Cuando lo vemos hoy en día nos da risa. 400 millones de euros era como se quería gestionar la liquidez de España ante COVID. Luego ya se dieron cuenta que eso no iba a ningún lado. Pero ese es el orden de magnitud que empezó todo. Yo por eso creo que
que todavía estamos a tiempo. Hay gente muy preparada, muy competente en las administraciones públicas y creo que deben plantearse una política en la que los agentes sociales, el diálogo social, los acuerdos de Estado, las prioridades de política de España sean las que guarden más relevancia más allá de los intereses cortoplacistas electorales, de las ruedas de prensa, de los comunicados y de la imagen. Ahora es momento de trabajar, sacrificarse, esforzarse y pensar que el servicio público uno sirve al interés general. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los que están en el servicio público. Y eso es lo que tiene que hacerse. Y España tenemos una cosa que no nos hemos dado cuenta. Y es que siempre que hemos tenido una crisis fuerte, afortunadamente, año 59, año 73, año 92, 93, siempre hemos respondido bien. Yo espero que esta vez sea otra vez. Pero también es verdad que no nos los pasen tan difíciles, que no hace falta hacer deberes permanentemente, simplemente dejen funcionar la actividad, organicen, planifiquen y que no es tan difícil. Yo cuando veo que los avales italianos son 2 veces o 3 veces los españoles, cuando tenemos igual menos deuda pública que ellos, pues me preocupa porque digo, es que a lo mejor no estamos enfocando ni priorizando y sin embargo se quiere meter a aprovechar para medidas estructurales de gasto público que no tiene nadie en Europa y que no son oportunas. No sé, yo la verdad es que estoy un poquito preocupado por la circunstancia, creo que se puede hacer muchas cosas, creo que estamos todavía a tiempo, pero que tampoco tenemos tanto tiempo para perder, que cada semana son varios puntos de PIB los que perdemos. Una cosa, Marta, Milagros, Gregorio, ¿queréis decir alguna cosita más? No, yo creo que debemos despedirnos con un mensaje más esperanzador de que puede terminar surgiendo de nuestras participaciones. Y es que, como dice Gregorio, lo hemos pasado muchas veces mal y hemos sido capaces de demostrar que con entusiasmo, con ganas, con impulso, con imaginación y sobre todo con el coraje que nos impregna haber pasado épocas difíciles, vamos a ser capaces de superarlo. Pero no van a ser 6 meses y no va a ser un año. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la situación se nos lleva por delante este año y esperemos que no el siguiente. Bueno, a ver, Marta, ¿quieres decir alguna cosita de despedida? Yo me quedo con eso. Creo que acabar con un mensaje más esperanzador. Yo espero que haya en algún momento una respuesta algo más ambiciosa y algo más valiente a nivel europeo y creo que este va a ser un año muy duro y muy difícil y como ha dicho Milagros, tampoco va a ser una cuestión de 6 meses, pero creo que la recuperación puede ser más rápida de lo que pensamos. Gregorio, ahora un poco de optimismo. A mí me gustaría muy fácil. Es decir, estamos en el Colegio de Economistas. Entonces le pedimos al gobierno que se apoye menos en los politólogos, en los agentes de comunicación y que se apoye más en los economistas, que los tiene y muy buenos, no estoy diciendo que los tiene. Más economistas que somos los que sabemos hacer estas cosas, identificar, calibrar y prever. Que para eso estamos. Gloria, muchas gracias. Vamos a ver, yo me corresponde, Amelia me ha dicho, te corresponde tu lugar. Pero primero agradecer de verdad a Marta, a Milagros y a Gregorio que cada uno desde la perspectiva europea, internacional, Milagros analizando los datos, aterrizando en la economía española y Gregorio desde la posición empresarial. Mira, estos días a mí me recuerdo mucho a Antonio Pulido que nos dejó, presidente de CEPEDE, cuando con Pascual propusimos que el Consejo General de Economistas le diera la gran medalla de servicio a la economía, ¿no? Y él hizo una intervención, yo me acuerdo, en el Casino de Madrid, en una noche, que dijo, mira, los economistas, pero primero advertía de la importancia que los economistas nos dedicamos muchísimo a valorar los riesgos, pero que había que valorar siempre las incertidumbres. Las incertidumbres, por definición, no las puedes prever y cuando te llegan los cisnes negros. Yo me acuerdo de esta intervención que decía, bueno, los economistas también tenemos que advertir. Y después dijo una cosa que a mí me chocó muchísimo, que fue que nuestra profesión tiene sentido si es útil. Una cosa que parece un concepto muy, muy básico. Yo creo que nosotros ahora somos útiles si conseguimos 2 cosas, ¿no? Ayudar a que el debate, el factor económico y por tanto el factor social, el factor económico y el factor social sea una variable. Ha insistido mucho Gregorio, ¿no? Que la sociedad española es una sociedad demasiado a veces aburguesada, que da por supuesto que la felicidad te la traerán. Hay que insistir que la felicidad hay que trabajarla, por tanto ayudar el debate económico tranquilo pero constante. Y la otra, cada uno en su lugar de trabajo,
pues intentar hacer las cosas mejor. Yo, por ejemplo, en este tema de estos momentos de los ERTES, estoy viendo dos planteamientos en instituciones y en empresas. Las empresas que, a pesar del sector que estén, a pesar de todas las dificultades, hay equipos humanos que están inventando cosas, haciendo cosas, cambiando las páginas web, llamando a los clientes, llamando a los proveedores. Veo universidades que están llamando a los alumnos, que están y otras instituciones y otras empresas porque se han tomado unas vacaciones. Entonces yo creo que nosotros tenemos que apoyar que en los lugares donde estamos, que con las herramientas que tengamos, que son las que tengamos y depende del sector, estemos aquí, ¿no? Y después de acabar por un toque de optimismo. Si a nosotros en el 2010 nos hubieran dicho que miles de pequeñas y medianas empresas exportarían, saldrían al extranjero, no nos lo hubiéramos creído. Y la sociedad española es una sociedad con una gran capacidad de adaptación. Somos muy creativos, somos gente un poco anárquica, pero nos adaptamos, ¿no? En España, cuando hay una ley y nos dicen que hay que aplicarla mañana, pues se aplica, cosa que en la mayoría de países de Europa es mucho más complicado. Pues nada más, escucha, en nombre del Colegio de Madrid, de Pascual, que vuelvo a reiterar que él me ha enviado un WhatsApp, por favor, di que están en una reunión que nos interesa institucionalmente. Y muchísimas gracias a Amelia, que hemos estado juntos. No sé si hemos cumplido bien lo que nos ha encargado Pascual. Y después, muchísimas gracias a los que estáis detrás de estas pantallas, que este debate seguro que ha sido... Y ojalá que podamos presentar el año que viene, si Dios quiere, el resumen económico del 2021 de la economía española en un hotel con 700 personas, como acostumbramos a hacer. Muchísimas gracias.